Noches, titiriteros, titiriteras, ¿qué tal? ¿Qué tal? Emocionado me hallo, contento me hallo, porque hoy tenemos una entrevista de estas que yo creo que en todos los meses del año son necesarias, pero más en el mes que estamos, mes de agosto. No hay conciertos como nos gustaría tenerlos, no hay fiestas como nos gustaría tenerlas debido a lo que ya todos sabemos y no voy a nombrar. Y quería teneros esta sorpresa hoy, un artista al que admiro, al que sus canciones me han hecho bailar, me han hecho olvidar mis problemas en algún momento de mi vida, a un hombre luchador que tiene un dato que a mí me fascina. Más de 13 años trabajando de butanero por Sevilla, un hombre con una capacidad de, con sus letras, conectar y hacer que sintamos libertad. Hoy es de esos días que uno está más nervioso de lo normal. Os estoy hablando de uno de los artistas más seguidos y más escuchados en Internet. Hablo de Marcos Jesús Borrego López. Él es de Utrera. Claro que si os digo esto, posiblemente muchos y muchas de vosotros y vosotras no le conozcáis, pero voy a dar más pista. Es un artista tímido. Como dije antes, trabajó más de 13 años, bueno, aparte de trabajar en el ámbito de las empresas cárnicas, trabajó como butanero, trabajó en en distintas profesiones. Su infancia está marcada por la banda sonora de la voz de su papá, que él dice que su papá cantaba mucho mejor que él. No me quiero imaginar cómo cantaba su papá. En el barrio de La Paz fue donde se crió, en ese ambiente de calor, música, fue cuando él empezó y se lanzó a cantar. Pero no llegaría su momento hasta casi 30 años después. Sí, 30 años después. Pues colgó una canción. ¿Y por qué colgó esa canción? Porque gracias a su mujer Conso, pues lo incentivó. Le hizo un regalo y ahí se grabó una canción y la puso en internet. Internet actuó de aliado de este gran artista, ¡plof! Y explotó todo. Actualmente está entre los 10 artistas más escuchados en YouTube. Disco de oro digital en el 2017. Y sus canciones superan los 35 millones de visitas en YouTube. Es para mí un placer y un privilegio presentar hoy en Yesfi Titiritero a De Marco Flamenco. Vamos a ver por dónde está. Aquí está. Conectando con De Marco. ¿Qué Buenas pasa? noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, maestro. Sí, tú a mí. Te escucho bien. Bien, y yo bien. ¿Y tú, De Marco? Pues muy bien, en casita, trabajando aquí, componiendo para el nuevo disco y demás. Y bueno, ahora con el lanzamiento, un poquito hemos estado también algunos días de promo y demás con el lanzamiento de la nueva canción. Y bueno, pues encantado de estar esta noche un ratito aquí contigo. Por favor, primero quería darte las gracias, De Marco, por decir que sí a nuestra invitación. Te seguimos, admiramos tu trabajo y sobre todo en un mes como este mes de agosto, que sabes que está siendo muy duro para todos. Sí, es complicado, la verdad que es complicado porque a nosotros también se nos han caído varios conciertos que tenemos programados y bueno, esperemos que la cosa pase pronto y que lo que estamos haciendo y las restricciones que está habiendo, pues que sea por algo fructífero, ¿no? Para un futuro, ¿no? Y nada, te quiero dar las gracias a ti, joder, por invitarme esta noche aquí a estar un ratito contigo y con tu gente. Es un privilegio y ¿sabes por qué? Porque detrás de ti, De Marco, yo no sé si fueron esos años donde la vida te hizo pues conocer lo que es la vida aparentemente de una persona normal,
un hombre que trabajó en la industria cárnica, un Sí, hombre que trabajó de butanero, un hombre sí. que tiene los pies en el suelo, de Marco, y eso se agradece muchísimo. Y esta entrevista viene de que a pesar de tu, permíteme decir la palabra éxito o objetivos cumplidos, se te nota de ser y estar y abrazar de forma auténtica y campechana. Y eso supongo que lo mamarías en tu infancia, querido amigo. Sí. Sí, 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 sobre todo de la crianza de mis padres, ¿no? Y de los principios que ellos me han inculcado, ¿no? Pero luego sí que es verdad, como siempre he dicho cuando me han preguntado que por qué sigo siendo el mismo y tal, las personas que me conocen de antes, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí esto es un trabajo, es una pasión y es un trabajo, pero no es nada que me haya hecho cambiar de hábitos, ni cambiar de vida, ni nada, ¿no? Yo sigo siendo la misma persona, me siguen gustando las mismas cosas, me sigo juntando con la misma gente. Bueno, he adquirido amigos con el tiempo, ¿no? Gracias también a esta profesión, pero me gustan las mismas cosas, ¿no? Entonces, pues, lo que me aferro es a mi trabajo y a mis ganas de seguir en la música y nada. ¿Qué tiene Utrera de Marco? ¿Qué tiene Utrera? Mucho aje, como decimos aquí. Mucho arte, ¿no? Yo creo que ha dado muchísima gente en la música, ¿no? Bambino, Fernández Bernarda, Enrique Montoya, Gaspar Dutrera, y creo que ha dado muchísimos grandes artistas, ¿no? Y yo creo que eso también es porque guarda también ese ambiente de pueblo, ¿no? Que aunque haya crecido y estemos ahora conectados con Sevilla con una autovía de 10 minutos, pero sigue guardando ese aura, ¿no? De pueblo, ¿no? Qué bonitos los pueblos y qué, y Sí. qué necesarios de Marco ahora más que nunca, ¿verdad? Ojalá que esta situación vírica que nos está afectando tenga esa parte positiva de que esos pueblos pues cada vez tengan más gente y no los olvidemos como en algún momento llegó a pasar, ¿no te parece? Hombre, totalmente. Yo cuando voy a Madrid, me gusta mucho Madrid, me gusta Barcelona, me gustan las grandes ciudades, pero sí que es verdad que cuando estoy una semanita fuera, que a lo mejor tengo que estar por promo o lo que sea, estoy deseando llegar a mi pueblo y darme mi vuelta por aquí y ver a mi gente y ver a la gente con la que me he criado, ¿no? Yo creo que eso es necesario para todo el mundo y a la gente que nos dedicamos a componer aún más, ¿no? Porque necesitamos también de ese sitio cálido, ¿no? Que en el que tú te encuentras a gusto y te encuentras en tu casa, ¿no? Hay una voz que ya no está, pero seguramente que está más cerca de nunca de ti, y que a lo mejor te quedó una espinita clavada porque no ha habido o no ha visto tu éxito Sí. y tu progresar, pero esa voz cantaba temas del gaditano, de los Chichos, de Gaspar de Utrera y tú estabas allí. Háblame de ese momento de tu vida y si ese ambiente creativo, musical, te llevó a decir yo puedo. Sí, a mí mi padre me ha enseñado mucho, ¿no? Si estamos hablando ahora de música, por ejemplo, yo lo he escuchado muchísimas veces. Yo me acuerdo de muchos ratos en los que los he disfrutado, no solo yo, sino toda la gente le gustaba escucharlo. Y tenía esos ratitos, le pasaba como a mí, ¿no? Tenía que estar muy a gusto para poder cantar, ¿no? Y me quedo con esos ratos que he echado con él cuando descubrió, porque yo empecé a cantar con 5 o 6 añitos, empecé a cantar. Y luego sí que es verdad que tuve una etapa en la cual las personas, yo creo que nos sentimos mucho más tímidos, ¿no? Cuando llegas a adolescencia, hay muchos que nos sentimos personas más tímidas. Yo cuando chico era muy extrovertido, me gustaba juntarme con todo el mundo, reírme y tal, y después llegó esa adolescencia que me dejó un poquito más atrás, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y me cambió la voz y no me gustó el cambio de voz. Los hombres Anda, qué curioso. nosotros tenemos no somos como las mujeres, por ejemplo, ¿no? No le cambia la voz tan radical. Yo me acuesto siendo niño y me levanto al otro día como si fuera Constantino Romero, en paz descanse, con una voz súper... Y eso me costó asimilar ese tono de voz, ¿no? Pero luego, poco a poco, cuando empecé a seguir cantando, pero para mí, y me gustaba cómo sonaba, ya empecé otra vez a cantar en fiestas familiares y demás, y me acuerdo totalmente la primera vez que me escuchó mi padre después de tanto tiempo, que le dijo un tío mío, oye, ¿tú has escuchado cómo canta el niño? Tal, dice,
yo hace ya que no lo escucho muchísimos años, ¿no? Porque cuando chiquitillo cantaba mucho y ahora después ya dejo de cantar y no lo he vuelto a escuchar. Y me acuerdo de aquella noche de ese reencuentro otra vez, ¿no? Con él, ¿no? Porque a él le gustaba mucho escucharme y ya después fue un sinfín de noches que hemos estado en Navidad, en bodas familiares, y siempre me buscaba un sitio. Siempre que estaba sentado en alguna reunión, bueno, deja aquí que aquí se va a sentar mi Marco, que va a cantar un poquito y tal. Y le costaba convencerme muchísimo, ¿no? Entonces me quedo con esos ratos y seguro que no se lo creería. Cuando me haya visto, seguro que no se lo creerá, ¿no? Que con lo tímido que era, ahora me pueda dedicar Pues profesionalmente a eso. permíteme que le dediquemos esta entrevista, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Por favor, que estará muy orgulloso de lo que está viendo de ti y no solo de tus resultados y números artísticos, que ahora hablaremos de ellos, de Marco. Tu tío le dijo a tu padre, el niño canta bien, pero los vecinos empezaron a decir, el niño de Marco canta Sí, muy bien. Y ahí sí, sí, sí. aparece la marca, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo la primera vez que tuve que ponerme el nombre porque subí con un programa que se llamaba Alpine del ordenador. Subí, no me gustaba que se viera mi foto ni que tal, pues si no gustaba, por lo menos que pudiera andar tranquilo por Utrera, ¿no? Entonces, pues me acuerdo de ese momento y dije, es que pone Marco Jesús, la verdad que el nombre es muy de telenovela, pero para cante flamenco no vale. Vamos a buscar otro nombre. Y entonces, pues me acordé de esos ratos de mi padre y me acordé de cuando los niños, oye, pues niño de Marco canta muy bonito, ¿qué tal? No sé qué. Y me acordé de esos momentos y por eso me puse de Marco y me puse flamenco para que no pareciera un cantante italiano ni un cantante que no fuera con la raíz que yo tenía, ¿no? Es curioso, yo soy Rodríguez de Marco y me he puesto Ríos por mi aldea, porque también Ajá. hay mucho de familia. Por eso cuando leí lo de tu nombre artístico, también habla mucho de tu persona. Vamos al momento donde una de las mujeres de tu vida, hay muchas, hablaremos de Uh-huh. ellas, porque yo en esta entrevista quiero adentrarme dentro de tu trastienda humana, porque Sí, claro que sí. en tus letras está, y hoy queremos escucharlo sin ser en letra de canción. eh, una mujer de tu vida te hace un regalo y te Uh-huh. anima en un momento de tu vida. ¿Quién es ella? Sí, mi mujer. Mi mujer cuando yo empecé, me grababa al principio con los cascos estos que tenía el micro también para hablar por Skype y demás, y me grababa con eso, ¿no? Entonces me animó a que subiera cosas, que siempre estábamos, mira lo que he hecho y tal, y lo grababa, pero lo dejaba en el ordenador para mí, ¿no? Entonces, pues ella me animó para que lo subiera, me compró el micro, me hizo el regalo de comprarme las cosas necesarias para poder grabarme en condiciones y demás, y ahí empecé a subir cosas y vi el calor que le daba a la gente a la música que yo hacía, ¿no? Qué importante, aparte de tu talento, de Marco, que quien esté a tu derecha o a izquierda entienda tu creatividad, entienda lo que a ti te gusta y poder sacarlo fuera, porque es posible que a lo mejor no saliese también sin ese amor y respaldo y Claro. apoyo, ¿verdad? No, no, totalmente. Y no solo en los principios, ¿no? Sino después, ¿no? Yo trabajaba en el butano, como tú has dicho antes, y yo llegaba a mediodía o incluso por la tarde cuando llegaba y me metía en el cuarto a componer, ¿no? O sea, he renunciado a mucha parte de mi vida para dedicárselo a la música, ¿no? Y eso hay que entenderlo y hay que estar ahí para apoyar, ¿no? Entonces, esos momentos y después lo que ha pasado y demás, pues eso, son súper importantes tener a gente que te apoye, ¿no? Sobre todo la persona que vive contigo y que te quiere, ¿no? Y después, pues, he tenido mucha suerte también con mi madre, he tenido mucha suerte con mi hermano, con la gente más cercana, ¿no? He tenido muchísima suerte de que me han apoyado y sobre todo me han regañado cuando han visto que he dado un paso en Como falso. debe ser. Y sabes otra cosa que me ha impactado mucho de ti, que estuviste casi 5 meses después de ya dar un poco el bombazo y empezar los conciertos, aún Uh-huh. seguiste 5 meses trabajando de Sí. butanero. Ole tú. Pues la verdad que lo pasé muy mal, lo pasé muy Me lo mal porque, imagino. porque sí que tuve la suerte también de que mis jefes me apoyaran y me dejaran versatilidad para poder, por ejemplo, me dejaran libertad, perdón, para poder hacer guardias y acumular días para los días que me iba de conciertos y tal. Y estuve alternando los conciertos con el trabajo, ¿no? Y la verdad que me pegué 4 meses que no descansé ni un día solo. O sea, los días que tenía libre
cogía y hacía guardias para poder acumular días para los conciertos, ¿no? Y esos 4 meses y pico largos fueron duros porque hasta que llegó el momento que venía, tuve un fin de semana súper duro, fue el viernes tocamos en Madrid, en Guadarrama, el sábado tocamos en Vitoria, en el País Vasco, y al día siguiente tocamos en Badajoz. Y llegué aquí, creo que eran las 5 de la mañana o así, y a las 7 entraba a trabajar otra vez. Y yo era conductor del camión de las bombonas y demás, y cuando venía de vuelta ya me venía... la fatiga me estaba haciendo ya de las suyas, ¿no? Entonces me di cuenta que no podía seguir así, que o cogía un camino o cogía otro y pedí una excedencia para, si no me iba bien la cosa, volver otra vez al butano y dejarme de sueño. Y nada, pero sí que tuve suerte de que las cosas fueran bien y ya poder terminar esa excedencia. Y aunque tú colaborabas con otros artistas a ese bendito 2017, en el 2017, pues la cerilla, o como queramos llamarle, pasa algo. Y tú, el primer día que escuchas tu primera canción en la radio, ibas Sí. en el camión del butano, Sí. tío. Total. El día que se estrenó el Como te imaginé, me tuve que parar un rato con el camión porque me iban a llamar de la radio para lanzar el estreno y demás y hacerme una pequeña entrevista y me estaba pillando el toro porque tú sabes cómo son las cosas de la radio, ¿no? Que ahora hay Sí, una sí. publicidad, que ahora tal, y me estuve esperando allí y digo, bueno, a ver si me llama porque fue en enero que es cuando más trabajo teníamos nosotros los butaneros porque es cuando aprieta el frío y cuando hace falta más el butano, ¿no? Y me acuerdo perfectamente del subidón que me dio la entrevista y el bajón que me dio inmediatamente tenerme que poner otra vez repartir bombonas. O sea, que Qué imagínate. grande. Y tú has nombrado el título de la canción, ¿Cómo te imaginé? Y esa fue el primer tema, el primer sencillo del primer disco. Del primer disco, sí. Wow, empezaste Sí, sí. fuerte y a conso. Sí, sí. Esa canción nació de un ratito ahí en el cuarto porque siempre hacía canciones súper tristes. También yo creo que por el tipo de música que hacemos, ¿no? Creo que la copla o el flamenco y tal siempre se ha regido por eso, ¿no? Por ser muy visceral a la hora de describir desamor y tal, ¿no? Entonces, pues, mi hermano cuando venía, mi mujer también, mi madre, es que siempre hace canciones tristes, hijo, no tiene canciones así un poquito más de otro rollo, ¿verdad? Y me quedó a mí eso un poco grabado y me metí en el cuarto y saqué a la media hora por ahí, saqué el Como te imaginé, ¿no? Y sí que se iba a quedar fuera del disco, lo tenía en una maqueta ahí colgado en YouTube y estaba dando muy buenos números y tal. Y saqué una de las canciones del disco para meterse Como te imaginé y fue un súper acierto, ¿no? Porque a la gente le encanta ese tema. Sin embargo, otra que, bueno, que fue un revulsivo total, que habla de una isla, Sí. magnífica isla, no la querías lanzar. ¿Por qué? Bueno, No lo veías claro. me daba miedo porque no tenía nada que ver con el disco. La gente que haya escuchado el primer disco se da cuenta que es una canción que no va en la línea del disco. Yo soy un poquito más conservador, me gusta fusionar y tal, pero sí que para mí era un riesgo, ¿no? Sacar una canción que fuera con el pop latino y en más, no solo era yo, sino en la misma compañía, cuando entregamos el máster, que es el disco que se entrega en la compañía para después sacar las copias, nos cambiaron la canción de orden porque estaba la número 2 y no querían dar una falsa imagen de lo que era el disco, ¿no? Sino ponerla un poquito más retrasada para que la gente cuando ya escuchara 4 o 5 temas del disco dijera, bueno, esta canción no tiene nada que ver, pero seguro que el resto del disco sí, ¿no? Y nos daba un poco de miedo lanzar ese tema y fíjate dónde ha llegado. Madre mía. Y yo, si me permites, quiero recomendar a toda la gente que, evidentemente, tu nuevo sencillo Amor, pero que a todas esas mamás, a todos esos papás que en algún momento han perdido algún ser querido de su vida, en su vida, escuchen Aquí me tienes. ¡Wow! Sí. Vaya bombazo de todo, de Marco, de emoción, de verdad, de compromiso. Háblame de ese tema, por favor. Pues ese tema al final, yo creo que es sacarse uno algo que lleva dentro tanto tiempo, ¿no? Yo, como bien has dicho tú al principio, soy una persona muy tímida, soy una persona... Bueno, lo he recuperado ahora con mi niña, que le digo te quiero 500 veces al día, pero sí que me cuesta mucho exteriorizar lo que siento, ¿no? Y yo sentía esa espinita de no
de no haberle dicho a mi madre, pues se lo he demostrado, ¿no? Porque cuando nos quedamos sin mi padre, que además fue algo repentino, no hubo una enfermedad por medio, no hubo nada así, sino que se quedó dormido y ya no despertó más. Y sentía la necesidad de decirle que estábamos aquí, ¿no? Que no le íbamos a dejar sola, porque era muy duro que una persona con 42, 43 años se quedara viuda como se quedó ella, ¿no? Entonces, no hacerle una canción a mi padre, pero sí que él se viera reflejado en esa canción, ¿no? Y se la saqué a ella para que viera que estábamos allí, que la íbamos a apoyar y que la íbamos a acompañar toda la vida y que aunque él no estuviera, estábamos nosotros ahí, ¿no? Qué grande de Marco. Y bueno, de ser una persona de a pie, pues fichas por una multinacional y Ujú. pasas en tiempo récord a una gira de 100 conciertos. ¿Cómo es Sí. ese día donde tú ya eres consciente? ¿Hay un día en el calendario de Marco que tú dices, joder, el pollo que he montado? Yo creo que fue cuando terminé la primera gira. A mí en la gira no me dio tiempo a pensar nada, porque venía todo súper rápido, como has dicho. Eh, que si ahora disco de oro, la canción era disco de oro, disco de platino, luego nos llamó Juan Magán para hacer el remix, que para nosotros fue una bomba, ¿no? El que Juan Magán se fijara en esa canción, se está escuchando aquí, se está escuchando allí, tal. Aquello fue un poco locura, ¿no? Yo estaba centrado en los conciertos, íbamos creciendo la banda, porque yo empecé solo con mi productor que venía tocando el piano y yo iba cantando, incorporamos la guitarra, tal, y fue tanta locura que no me dejó pensar, ¿no? Yo creo que también eso me vino bien, de no pensar en números. Sigo sin pensar en números, lo miro cuando sacamos un tema nuevo, por ejemplo, sí estoy un poquito al principio pendiente, ¿no? Para ver si gusta y tal, de los comentarios y demás, pero luego lo dejo respirar, ¿no? No me gusta estar encima de los temas y tal, para eso ya hay gente en la compañía que lo hace. ¿Qué se dedica Y a sí, eso? sí, y sí que es verdad que no me dio mucho tiempo a pensar. Ya después cuando que paramos en noviembre y tal, para luego empezar otra vez con la gira de invierno, en ese tiempo sí me di cuenta del camino que habíamos recorrido, ¿no? Wow. Y oye, hay miedo a veces, porque claro, es que yo veo los números, aunque a ti no te importen los números, estás en el top 10 de los artistas más escuchados de Marco. Una persona que no llega tarde, pero no llega en la edad Claro, que llega todo el mundo, ¿vale? sí. Y claro, con tu madurez ahora, con tu visión, yo creo que el mejor de Marco, permíteme decírtelo, para mí estar por llegar, porque al ver tus composiciones, al ver esa raíz que sigues teniendo de lo que hablábamos antes del pueblo, de la Ujú. aldea, ese cariño que te han dado, pero a veces aparece algo de abismo, porque uf, Claro, bueno, sobre todo yo creo que fue a la salida del segundo disco, ¿no? Veníamos de un éxito brutal con La Isla del Amor y con el primer disco, que casi todas las canciones son discos de oro digital. Luego el disco físico ha sido disco de oro también, que es muy difícil, ¿no? Como están las ventas de los discos hoy día. Y sí que es verdad que, no abismo, pero sí ese respeto, sí ese miedo por hacer algo que llegue a la altura de lo que habíamos hecho antes, ¿no? No por la repercusión, porque yo tengo clarísimo que La Isla del Amor es una, y como esa canción no va a haber otra, puede haber otra muy diferente y que llegue a los números, pero no va a ser esa ya, ¿no? Entonces, como un hijo, como un hijo. totalmente, totalmente. Entonces, dar algo de mí que yo supiera que estaba a la altura, ¿no? Aunque luego no consiga los números. Y creo que lo conseguimos y me quedé Me muy encanta. satisfecho con el segundo disco. Está clarísimo que es muy difícil llegar a los números que tiene el primero, pero me quedé con la satisfacción, ¿no? Además fue un proceso duro porque habíamos hecho mucho concierto con el primer disco, yo me estaba recuperando de un problema que tenía en la voz, le echamos muchas noches porque tuvimos que retrasar el disco porque a mí no me gustaban las canciones que había, yo creía que podía dar más y es más, lo hice fruto de esa paciencia que tuve. Está el Pati Pa' mi Namá, que ha sido una de las canciones más escuchadas del disco. O sea, ahí puse un poquito mi cabezonería, digamos, ¿no? Para decir, oye, no, esto no me gusta a mí y hasta que no lo tenga hecho como yo quiero no vamos a sacar disco, ¿no? Y eso es lo que hicimos y estoy súper orgulloso del disco que he sacado. Creo que estás en el momento en que todo emprendedor artístico tiene que salir de su zona de confort. Y no Sí, es fácil, ¿no? no es fácil para nada. Pero sobre todo yo a toda la gente que yo
creo que hay que ser honesto con uno mismo, hay que ser honrado con uno mismo y con lo que uno siente. Yo no me dejo llevar por moda, no me dejo llevar por lo que estén haciendo otros compañeros. Sí que hay una regla general, ¿no? Digamos, ¿no? Y hay cosas que se están haciendo que me gustan y que al final todo eso lo vas interiorizando. Pero quiero hacer mi música, ser yo, que la gente cuando escuche una canción mía sepa que soy yo y no que me confundan con otro. Y creo que estoy en el camino de hacer eso. Y tanto. Em, yo me imagino, yo soy actor de Marco y al escenario no le tengo miedo, pero le tengo muchísimo respeto. Y claro, una persona como tú, que venía del día a día de trabajar con todo el respeto que tenemos a todos los butaneros y a todos los profesionales Total. que hacen ese tipo de trabajo. Pero claro, yo me imagino, en tu primer pase de micros o en tu primer ensayo, antes de saltar al escenario, y quiero que me digas, ese día, ¿qué pasa? ¿Cómo te levantas? Porque claro, nunca habías subido a un escenario de Marco. Nunca, jamás. Pues la Wow. verdad, la verdad que fue duro, ¿no? Duro y bonito, ¿no? Pero sí que, claro, me tenía que enfrentar a un público que nunca lo había hecho, ¿no? Yo siempre había cantado en fiestas familiares y demás, y luego cuando fui a grabar al estudio estaba el productor y poca gente más, ¿no? Entonces, me costó bastante más. Esa noche no dormí, tengo que decir que no dormí. Me levanté para trabajar, como todos los días, estuve trabajando y cuando llegué a mediodía descansé un ratito y tal, y luego tiramos para Córdoba, para Adamuz, que fue la primera vez que me subí al escenario. Y lo pasé mal. Luego cuando subí, pues solté la adrenalina de un golpetazo, ¿no? Y me sentí vivo, me sentí, no sé, súper bien. Y el camino de vuelta a casa, que me volví esa misma noche, fue genial. Venía como un niño chico el día de Reyes, ¿no? Así que imagínate. Qué grande. Y me dijo un pajarito que pasó algo durante el último aplauso, que tú pensaste. Durante el último aplauso. Cuando ya Ah, todo sí, sí. explotó, ¿qué pensó de Marco? Que eso es lo que quería yo. Claro. Quería. Yo eso es lo que había soñado siempre y digo, esto es una sensación tan bonita que la quiero para mí, para toda la vida, ¿no? Así que sí que es verdad que he pensado, y cuando uno está en el escenario piensa muchas cosas, ¿no? Y Y cómo se te tanto. quedan mirando, cómo se queda la gente mirando, cómo te notan ahí cuando tú estás soltando los sentimientos y tal, y esa sensación es súper bonita. Y otra cosa que me hizo mucha gracia es que eso te empoderó a ti internamente porque llegaste a casa y empezaste a componer como un Sí. descosido. Sí, totalmente. Claro, es que si quería eso para toda la vida tenía que luchar por ello, ¿no? Y tenía que trabajar, ¿no? Y eso es lo que hice. Teníamos para el primer disco, te puedo decir que tenía 50 canciones hechas. No solo que hubiera hecho 50, sino hice 100 y nos quedamos con 50 para poder hacer el primer disco, ¿no? Ya de ahí empezamos a hacer una criba y empezamos a quedarnos con unas 20, 25, que fue lo que finalmente nos quedamos para coger las 10 del disco, ¿no? Qué Pero sí bien. compuse muchísimo durante aquellos tiempos. Está claro que una persona como tú tiene a muchas personas importantes a su lado que entienden, que acompañan, como tu mujer Conso, tus padres, tu hermano, esa Candela, tu niña. Sí. También, oye, ¿qué es lo que más aprendes de Candela en el día a día? Aprendo la manera de ver la vida de ella, ¿no? Yo creo que nosotros, los adultos, nos tenemos que mirar y sobre todo lo que estoy empezando a vivir otra vez, ¿no? Con ella, ¿no? La primera vez que fui a la playa, los descubrimientos que tiene, las preguntas que tiene, que jamás no me iba a creer que iba a tener esas inquietudes y me gusta mucho su visión de la vida, cuál es, ¿no? Sobre todo la personalidad que tiene ya, de saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es lo que quiere probar por si le gusta. O sea, es brutal. Tiene una personalidad arrolladora. Tan chica como ella, tiene 6 añitos nada más. Y si hay personas importantes, hay una persona que creo que voy a nombrar y casi no conoce nadie, que es Sergio Ramos, un chavalito Sí. que está empezando a jugar al fútbol. Sí. Y si yo digo Sergio Ramos, ¿qué viene a la mente del grande Marco? Humildad, sobre todo. A mí Qué grande. me ha demostrado Sergio y su entorno, no solo Sergio, hay gente muy importante ahí también creo que tenemos eso en común, que tiene un grupo de gente alrededor que también sabe cómo tiene que hacer las cosas y cómo aconsejarle.
y tiene gente muy importante como su hermano René y como su familia, ¿no? Que a la que tengo el gusto de conocer, y sus amigos, que sobre todo, mira, a mí una de las cosas que más me impactó de Sergio como persona, te hablo, es que sigue conservando las amistades que ha tenido siempre. Y eso dice mucho de una persona, ¿no? Una persona que ha crecido tanto y que tiene tanto éxito, que siga teniendo los mismos amigos, te da mucho que pensar y decir, pues imagínate, si sus amigos de siempre se juntan con él y todo, es que no ha cambiado nada. O sea, eso dice mucho de una persona. Y sobre todo también, aparte de lo que tú dices, de que alguien como tú, con el magnífico talento que tienes, que una persona con la proyección de Sergio Ramos te diera, tú no necesitas enchufe, tú necesitabas ese empujón, y que él te Sí. diera ese empujón, pues desde aquí permíteme darle las gracias, porque gracias en parte a él y a toda la gente que tienes también detrás, hoy podemos disfrutar de ti. Claro, no, totalmente. Para mí Sergio fue un escaparate grandísimo, ¿no? O sea, una persona con los seguidores que tiene y hoy en día, como están las redes sociales que son tan importantes, que nos pusiera ahí en el escaparate y sobre todo sin ánimo de nada, sin ánimo de me gusta algo y como me gusta a mí quiero que lo vea todo el mundo, ¿no? Y eso para mí fue súper importante. Fue el pistoletazo de salida, ¿no? De mi carrera. Pero cuando te llaman la primera vez, tú y tu equipo no lo creíais mucho. Pues sí, pues la verdad es que no, nos creíamos que era una broma, ¿no? Porque nos llama una persona Normal. a la que, si nos está viendo, le mando un saludo grande a Dani, que es una persona a la que está muy cercana a Sergio, pues nos dice que, mira, Sergio va a subir un vídeo y tal con la canción de Marco, que le ha gustado mucho, y vamos a esperar a ver el equipo si gana o El pierde. impacto. Sobre todo el equipo si ganaba o perdía, porque cuando pierden los equipos hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, claro, al Grande. principio nos creíamos que era una broma, ¿no? Porque a mí no me conocía a nadie, entre comillas, ¿no? Y que alguien como Sergio se hubiera fijado en mí, por la verdad joder, nos quedamos sorprendidos. Y luego vimos el domingo que había subido la canción y que era verdad, y que se había interesado por mi música, ¿no? Qué grande. Oye, ¿y qué tal es cantando al lado? Ahora que no nos escucha nadie. Pues tiene mucho arte, sobre todo. Mira, lo que destaco de él cuando nos hemos juntado por ejemplo, como tú estás diciendo, el día de la canción de la selección española, sobre todo el amor que tiene por la música. O sea, yo estuve con él componiendo y me enseñó un millón de artistas a los que va siguiendo, ¿no? Mira, tú has escuchado a este, has escuchado. O sea, tiene un amor por el flamenco, sobre todo. Y por la buena música que dice, bueno, una persona que tiene tantas cosas que hacer al cabo del día como está pendiente de un vídeo en YouTube que canta una persona una canción así y tal, y la verdad que es que tiene un amor a la música increíble. Voy ahora a decir algunas frases que he leído de ti. Y tú Ujú. dices, la raíz no la voy a perder yo nunca. Totalmente. Eso va conmigo, nació conmigo y se morirá conmigo. O sea, yo puedo hacer eh, muchas canciones de muchos tipos, puedo hacer una balada, pero siempre va a sonar como con mi raíz y con mi quejido y con mi manera de sentir, ¿no? Yo creo que la manera de sentir no se puede perder nunca. Si yo siento de esa manera, o imagínate que eres un optimista, vas a ser un optimista toda la vida, ¿no? Pues eso es igual. Yo siento flamenco y es lo que he mamado siempre y es lo que me sale, no se hace otra cosa. El otro día entrevisté a una persona que sé que admiras mucho, Antonio Carmona, de Ketama, Ole, ole, ole. un grande. Y tú has dicho en algún momento, no hago flamenco, flamenco hace Miguel Póveda o Arcángel, Sí, yo hago fusión, me sí, siento muy cercano a Ketama. sí. Ha sido uno de los grupos de los que más he bebido. He bebido de Camarón, por supuesto, que soy un fanático de la música de Camarón, pero después los grupos de los que empezaron a hacer fusión y demás, que Tama ha sido, yo creo que ha sido la bandera, ¿no? De todo ese movimiento, ¿no? Del nuevo flamenco, ¿no? Que se le llamó en su época, ¿no? Y lo he disfrutado muchísimo. Para mí, y conocer a Antonio, que tuve la oportunidad de conocerlo en la Riviera, en Madrid, para mí fue un sueño cumplido, ¿no? El conocer a un artista que he admirado y que sigo admirando tanto. Que esa primera, el otro día hablaba con Antonio, que ese primer momento de fusión y de Ujú. innovar en su día Sí. también fue muy criticado, ¿no, Marco? Total,
Totalmente. Por eso cuando mucha gente me dice, bueno, y no mezclar el flamenco, que es una música tan... Digo, bueno, yo no he descubierto nada. O sea, lo estoy mezclando con otro tipo de cosas que se hacían, por ejemplo, cuando empezó Ketama, ¿no? Cuando empezó Ketama, pues estaba el jazz, estaba el blues, estaba otro tipo, el son cubano, por ejemplo, y ellos mezclaron con ese tipo de música, ¿no? Y yo, para ellos sí que sería duro, ¿no? El que gente que venía del flamenco más puro empezara a fusionar de esa manera, ¿no? Para ellos sí sería, sí encajar las críticas en ese momento sí que sería bastante duro. Y esta creo que es la frase, desde mi humilde opinión, que más podría definir o el titular de tu carrera, que es nunca es tarde para que el destino te reserve las mieles del éxito. Eso lo has dicho tú. Sí, creo que eso es la prueba fehaciente, ¿no? De eso, ¿no? Es que Así cuando se es. tienen ganas y cuando se quiere trabajar y cuando se tienen esos sueños, pues no se puede renunciar nunca a ello, ¿no? Yo creo que si crees en ello y tal, pues te pueden salir las cosas o no, pero por intentarlo, mira, si yo lo hubiera intentado y no hubiéramos llegado a nada con el primer disco y tal, pues me hubiera vuelto a mi vida de siempre y lo hubiera dejado como un hobby como lo tenía antes, ¿no? Pero me dio la oportunidad a la vida de dedicarme a lo que me ha gustado siempre y me aferré a ello y me sigo aferrando como nadie. Qué bueno. Y has dicho también que no tendrías ningún problema en volver a repartir bombonas. Totalmente. Si lo puedo evitar, lo evito, ¿eh? Pero sí que Perfecto, sí, sí. quien dice bombona, pues sería cualquier trabajo, ¿no? Yo gracias a Dios, y con lo que hemos pasado en este país, con la crisis y demás, le tengo que agradecer a mi trabajo el poder haber formado a mi familia y mi casa y poder subsistir, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, no se me caen los anillos de hacer eso o otra cosa diferente, o sea, pero sí que me gustaría que fuera ligado con la música. De Marco, ¿tú crees que tu triunfo ha sido tardío o llegó cuando tenía que llegar? No, yo creo que las cosas llegan cuando son, ¿no? Si llego a hacer la Isla del Amor 10 años antes, lo mismo no hubiera funcionado como ha funcionado. Yo creo que las cosas están Totalmente. en su punto, en su justa medida, y los trenes hay que cogerlo cuando llegan. A mí no me llegó antes, pues no lo cogí. O sea, lo cojo cuando me llegó y creo que ha sido el momento adecuado y que las cosas pues han pasado de esa manera. Si a lo mejor ese éxito me hubiera llegado con 20 años, a lo mejor no hubiera reaccionado igual, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, si ha pasado así, bienvenido y nada más, ¿no? Te voy a decir, Suegra, Camarón, Paco de Lucía, y con esos tres nombres tú tienes algo en tu poder muy valioso. Ah, bueno, sí, sí, sí. Mira, me he quedado un poquito ahí. Tengo un disco de Camarón, de los primeros que mi suegra me regaló en un vinilo, que soy amante a los vinilos ahora. Lo sé, qué gran Y regalo, ¿eh? sí, sí, y fue para mí, además fue el primero, ¿eh? El primero de Camarón así, y la verdad que le tengo muchísimo cariño. Lo tengo en una vitrina que tengo con muchas cosas de Camarón, porque te he dicho antes que soy Sí, sí. súper fanático de José y tengo muchas cosas ahí guardadas y entre ellas está en un sitio muy especial ese disco. Oye, ¿qué le dirías a Camarón si lo encuentras hoy por la calle? Uf, seguramente no le diría nada, me quedaría callado mirándolo, sobre todo, observando. Pero sí que gracias, sobre todo, ¿no? Por abrir la puerta a todo lo que hemos venido después y a la música que ha venido después de Camarón, ¿no? Yo creo que de Camarón ha bebido muchísima gente que hoy en día hace música en este país, no solo flamenco. Alejandro Sanz, por ejemplo, Manuel Carrasco, Bisbal, tienen ese deje, ¿no? Del flamenco y creo que también viene por la parte de José, de Enrique Morente también, por supuesto, no nos vamos a olvidar de él y de Paco de Lucía y de la gente que empezó ese movimiento, ¿no? ¿Dónde está tu isla del amor, de Marco? Aquí en mi casa. Aquí Anda, en mi qué casa, donde me siento bueno. protegido, donde me siento querido y donde estoy en mi lugar, ¿no? ¿Y qué se puede encontrar la gente que ya ha escuchado Amor, pero qué hay en Amor, en ese nuevo trabajo? Sobre todo hay una declaración de intenciones, ¿no? Creo que esa canción ha nacido, la he compuesto durante el confinamiento y creo que durante ese tiempo hemos sentido la necesidad de abrazarnos más, de besarnos más, de querernos más. Me puse en situación de gente que le ha pillado lejos, porque he visto historias, me han llegado historias por Instagram y demás de gente
que estaba empezando una relación, que se estaba empezando a decir te quiero y ahora se han tenido que sentir aislados unos de otros, ¿no? Y esa noche que tú estás y pues me quieres, esa duda que te entra, ¿no? Cada vez que te vas a dormir, cada vez que te vas a acostar, de que esa persona te diga te quiero, buenas noches, y creo que lo he reflejado bastante bien en este tema, ¿no? Y tanto. Además, el otro día en una entrevista a un creador gallego, Toñito de Poi, me dijo, lo único real en el mundo es el amor, Rubén. Y quedé Sí. pensando, y es real eso. Totalmente. Mira, la gente ha hecho locuras por amor, ¿no? Ha renunciado a muchísimas cosas, ha renunciado a familia, ha renunciado a dinero, ha renunciado a poder, a cargos, a sueños. Entonces, para mí el amor es el motor del mundo. El dinero va y viene y todo va y viene, pero cuando te aferras a un amor y lo cuidas sobre todo, yo creo que eso dura para toda la vida, ¿no? Si imagínate que te ves desde fuera de Marco. Uh-huh. Te multiplico por 2, te ves desde fuera y ¿tú qué crees que tiene de Marco? Porque yo veo ahí es que no sé si la palabra es un don de Marco o lo que es, pero yo Uh-huh. veo algo distinto en ti. Y no quiero, como yo te lo estoy preguntando, no vas a quedar de prepotente. ¿Qué crees que es lo distinto en ti? Porque los números que tú tienes Uh-huh. no solo es cantar bien, no solo es tener letras, hay algo que no tiene nombre. Yo no sé ponérselo. Tú sabes dónde está el secreto. Secreto como secreto no lo sé. Yo creo que esto es como un guiso o como un perfume, por ejemplo, ¿no? Que a la gente le gusta, ¿no? Creo que hay un montón de cosas ahí que se han fraguado y fruto de eso ha venido lo demás. Yo creo que tengo la personalidad muy marcada cuando canto. Creo que lo que te he dicho antes, ¿no? No intento parecerme a nadie, intento hacer mi música, intento seguir mi camino y dejar un legado musical aparte de los éxitos y de la repercusión que tenga, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Yo creo que parte de mi personalidad también como persona, mi timidez, creo que hay un montón de cosas ahí y sobre todo mi manera de contar las cosas, ¿no? No me voy a cosas súper poéticas que te tengas que poner a investigar qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha intentado decir, ¿no? Creo que soy muy claro con el mensaje que quiero decir, me dedico a rimarlo y que todas las frases rimen, pero que el mensaje sea muy claro, ¿no? ¿Cuál es tu mayor tesoro? No, hay muchos, ¿no? Pero sobre todo la familia, ¿no? La familia creo que es un tesoro muy importante y que hay que mantenerlo, ¿no? Pero no sé, los principios que tengo, todo lo que me han inculcado, la infancia que he vivido, eso se queda conmigo y al final me fragua como persona, ¿no? Entonces, todas esas cosas que te han ido aportando, incluso los golpes que da la vida, también te hacen curtirte, ¿no? Aprender. Y te hacen aprender. Entonces, me quedo con eso, con todo lo que me ha ido aportando y con todo lo que he ido robando de lo que me ha pasado en la vida. Qué lindo. ¿Qué me preguntarías tú a mí, querido amigo? Pues no sé, pues la verdad es que soy muy malo entrevistando, ¿eh? Bueno, pues la misma pregunta que me has hecho a mí, por ejemplo, ¿qué crees qué tesoro tienes tú en la vida también? Que tú eres una persona que también te dedicas al arte, ¿no? En otra faceta, pero al arte, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué tesoro tienes tú? Pues yo creo que la capacidad de tener el equipo familiar, pareja, personas en mi entorno y sobre todo en un momento de mi vida, hace 10 años la vida me dio un bofetón de realidad haciendo una película, un proyecto audiovisual con personas con discapacidad y ahí me Ajá. cambió la forma de interpretar todo y vi que yo tenía que crear para generar esperanza. Y durante Wow, estos 10 años nos hemos centrado en eso. Te lo mandaré para que lo veas, de Marco. Verás qué qué bien, qué bien. Claro que impactante sí. es. Y a raíz de ahí fue un clic que el mayor tesoro de mi vida es que esas personas en ese momento de mi vida me hicieran ver que el entretenimiento como tal queda cojo. Y es lo que Ajá, noto en alguna de tus canciones. Por ejemplo, la que le dedicaste a Aquí me tienes, a tu padre y a tu madre. Cuando yo ajá. escucho letras así, es lo que tú decías, hay algo ahí que no está en otros artistas, que sí está en ti y demás, y eso es lo distinto, lo que realmente creo que llega a la gente. Y Claro. yo lo tengo desde otro punto de vista y en el Sí, ámbito de la interpretación, pero
y eso es lo que valoro. También por eso te hemos llamado para esta entrevista, Qué porque bien. buscamos a personas que tengan una trastienda humana interesante y que no solo estén entre los focos, la alfombra roja, que es muy necesario todo eso, pero queremos un niño de aldea que lo tenga dentro y creo que tú Hombre, no lo has olvidado. pues muchas gracias, hombre. Ahí Faltaría estamos más. para no olvidarlo. Qué bueno. Oye, tenemos que saludar aquí. Hay mucha gente conectada, cientos de Sí, personas, pero nos están pidiendo saludar. Te mandan claro. muchos besos por aquí de Marco. Sí, he visto ¿Cuándo gente vas por a...? ahí de mi fan club, de mi club de fan, he visto gente ahí también, que los he estado Ah, leyendo. me vieron antes. Voy a dejar la entrevista en mi perfil. Después, si la Ajá, puedes compartir para que la sigan también claro, de tus seguidores, te lo agradezco. Por lo tanto, claro que sí. respondo a la pregunta diciendo que voy a dejar la entrevista colgada. Y oye, de Marco, yo no quería, es mentira, soy un falso. Pero nos dicen si nos puedes cantar algo. Pues mira, Ah, no. No estaba, nada de la entrevista estaba planificado ni planeado. bueno, pero algo haremos, ¿no? Mira, te voy a hacer un trocito que he estado haciendo esto durante el tiempo de confinamiento. Cada vez que hemos hecho una entrevista he empezado con este tema. Me parece un tema súper bonito, un tema que habla del amor, de segundas oportunidades, de como todo el mundo cuando empieza una relación y tal, pues había momentos altibajos y demás, y esto es una canción para reforzar esos altibajos, ¿no? Se quedan sin sabor si estoy lejos de ti, sienten el amargo si es otro el camino. Mis labios como yo te quieren solo a ti, se pierden en tu piel y allí quieren morir. Esta es mi habitación con A ver, familia. Creo que fue la conexión en general de quien sea, ¿vale? Y no podemos dejaros así. Entonces voy a volver a conectar con De Marco y nos tendrá que volver a cantar. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Estar con él y le vamos a pedir que vuelva a empezar la canción. Esperando a De Marco, conéctate, acepta mi invitación ahora. Hola, De Marco, ahora. no sé qué pasó. No sé, se me ha puesto el Tendrás que teléfono volver a negro. empezar. Hombre, eso está hecho. Pues volvemos a Eso está hecho. empezar. Por supuesto. Gracias. Vaya. Se quedan sin sabor si estoy lejos de ti, sienten el amargo si es otro el camino. Mis labios como yo te quieren solo a ti, se pierden en tu piel y allí quieren morir. Esta es mi habitación con ese olor a ti, no dejo entrar el sol para no permitir que pueda iluminar y no te vea aquí. Yo prefiero pensar que vienes a dormir. Tus ojos y los míos no pueden llorar, se miran y se entienden, no hace falta más. Se mueren por tenerse cerquita los dos y brillan como nunca si ven que hablan de amor. Tus ojos y los míos no pueden llorar, se miran y se entienden, no hacen falta más. Se mueren por tenerse cerquita los dos y brillan como nunca si ven que hablan de amor. Ahí estamos.
De Marco, qué felices nos haces, qué Muchas felices. gracias Gracias por tu a ti, tiempo. de verdad. Gracias por conservar esa raíz, esos pies en el suelo. De verdad, ha sido un placer, un privilegio compartir, aprender un poquito más de ti y saber que la persona que escucho a veces en bucle, porque yo soy de los frikis, que cuando me gusta una canción puedo irme de Galicia a Madrid o a Sevilla con la misma canción y a veces me ha pasado varias veces con alguna tuya y Qué que bien, a tu disposición quedo y no sé si igualmente. nos quieres decir algo antes de acabar, de Marco. Nada, daros las gracias, incluyéndote a ti, a toda la gente que me escucha, a toda la gente que me sigue, que no me deja caer, que eso es muy importante. Los artistas sin personas que te animen y que te digan que les gusta tu trabajo y tal, no podemos subsistir, ¿no? Así que te incluyo entre ellos, ya que me has dicho lo de las canciones. Y nada, te mando un beso grandísimo a ti y a toda la gente que ha estado en directo con nosotros. Y lo mismo te digo, que estoy aquí para lo que necesites y otro día que te apetezca echar un rato conmigo, aquí estaré. No lo dudes, así será. Aquí estamos. Dime esa frase que le dices a Candela, que es un lema de vida para ti y que día a día se la intentas inculcar a tu hija. Respeto, sobre todo. Respeto. Que respeta a las personas si quiere que, como ella quiere que la respeten, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y creo que hoy en día, como están las cosas y con la sociedad que tenemos, creo que si nos respetáramos un poquito más, nos irían las cosas mucho mejor. Pues nosotros te respetamos mucho y te queremos muy bien, querido De Marco. Igualmente. Sigue así, que aquí estaremos para apoyar, respaldar y difundir lo que nos des, porque al fin y al cabo yo creo que tu carrera se define con una palabra, que es verdad. Y la verdad está, o no se busca, la verdad tiene que estar en las relaciones personales para ver ese respeto que tú dices y tú nos regalas todo eso. A tu Totalmente. disposición y muchas gracias por tu Igualmente. valioso tiempo. Y saludos a Conso, a Candela y a tu entorno, ¿vale? Pues muchas gracias, Rubén. Un besito muy grande. Gracias, De Chao. Marco. Un A saludo, ti. Rey. Titiriteros, titiriteras, pues nada, cuando das con gente de verdad, pues la vida es más bonita. Y hoy ha sido un momento fantástico. Perdonad por esa desconexión que hubo ahí. Colgaré la parte 1 de la entrevista que ya está colgada y colgaré ahora la parte 2 con la canción y la despedida. Si os quiere bien. Gracias, titiriteros, titiriteras. Besitos desde Galicia, una pequeña aldea preciosa llamada Ríos.